¿Qué hizo de esta máquina una de las armas más peligrosas del mundo? Los alemanes estaban convencidos de haber creado el santo grial de la criptografía. ¿Cómo puede haber un grabado de un helicóptero moderno en una antigua inscripción egipcia? Reconocemos estas formas al instante, pero son antiguas, tienen miles de años. ¿Y puede este dispositivo de 800 años de antigüedad, cubierto de extraños refranes, predecir el futuro? Enemigo son las cosas extrañas y ocultas. Yo soy el revelador de secretos. Estos son los objetos más extraordinarios y misteriosos de la Tierra. Escondidos en museos, laboratorios y almacenes. Ahora, las nuevas investigaciones y tecnologías pueden mirarlos a fondo como nunca antes. Podemos reconstruirlos, desmontarlos y ampliarlos para revelar lo increíble, lo antiguo y lo verdaderamente extraño. Estas son las cosas extrañas de la historia. Este discreto aparato de 80 años parece una máquina de escribir encajada en una simple caja de madera. Pero es una de las mayores armas secretas de la historia. Estamos ante una de las máquinas de encriptación más exitosas y potentes del mundo. Ahora, gracias a la tecnología digital más avanzada, podemos darle vida. Y revelar su desconcertante funcionamiento interno como nunca antes. Esta es la máquina Enigma. Mide unos 15 centímetros de alto por unos 30 de ancho y en su interior hay una compleja red de cables que conectan interruptores y rotores. Cada rotor y cada clavija pueden ajustarse en un gran número de combinaciones diferentes. Se trata de una tecnología revolucionaria basada en miles de años de creación y descifrado de códigos. Una máquina de cifrado considerada indescifrable. Hay más de 150 millones de combinaciones, lo que significa que si pudiera comprobar una cada segundo, se usaría 300 veces la edad del universo para descifrar el código. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su punto débil? ¿Qué es la máquina Enigma? A primera vista, no parece gran cosa. Pero las apariencias engañan. Este humilde aparato era el arma secreta de los nazis. Es el resultado final de una carrera armamentista de miles de años. La máquina Enigma utiliza un cifrado y los cifrados son un dispositivo muy antiguo para codificar y ocultar información que no se desea que otra persona lea. Hace 2500 años, los algoritmos criptográficos ya eran habituales. Se cree que los espartanos ya los utilizaban en el año 400 antes de la era cristiana. Enrollaban un trozo de tela alrededor de la varilla y luego escribían el mensaje a lo largo de la tela, de modo que al desenrollarla era similar a una serie de letras. Pero tiene un defecto. Si tenías una varilla del mismo tamaño, podías envolverla con la tela y leer el mensaje que estaba codificado. Mantener los mensajes en secreto se convirtió en una batalla interminable. Llegó un punto en la carrera armamentista en la que un bando o ambos intentaron desarrollar códigos cada vez más sofisticados, mientras sus rivales intentaban desarrollar formas cada vez más sofisticadas y eficaces de descifrar esos códigos. 500 años después, Julio César utilizó un sustituto para el cifrado. Todas las letras del mensaje se desplazaban la misma cantidad a lo largo del alfabeto. Digamos que avanzaban 5 letras, de modo que todas las A se convertían en I, todas las B en F, y así seguían.
Pero también tenía una debilidad. La regla de sustitución de letras era fija. Una vez los enemigos de César descubrieron la regla, descifraron todos los mensajes. Durante 2000 años, la batalla se libró entre los creadores y los descifradores de códigos. Hasta que en los años 20, apareció este extraño y complejo dispositivo. Los alemanes estaban convencidos de que habían creado el santo grial de la criptografía, un indescifrable código. La clave de su éxito fue su sencillo funcionamiento. Escribías una letra en el teclado y encima había un panel de luces con las letras del alfabeto. Y cuando pulsabas una letra en el teclado, se iluminaba una letra diferente en ese panel de luces. Dentro de la máquina, cada letra del teclado está conectada electrónicamente a la placa luminosa mediante 3 rotores. Dentro de los rotores hay un montón de cables diminutos que transponen una letra en otra. Este circuito pasa por cada rotor de camino a la placa de luz. Lo que hace única a la Enigma es que cada vez que se pulsa una letra, el primer rotor avanza un espacio. Cuando da toda la vuelta, el siguiente rotor avanza un espacio y el proceso vuelve a empezar. Como esos rotores siguen moviéndose, el código cambia de forma aleatoria. Si presiono A, puedo obtener una Q. Si presiono A de nuevo, puedo obtener una S y luego obtener una T. Y ese patrón de letras aparentemente aleatorias lo hace muy difícil de decodificar. Un tablero de enchufes eléctricos en la parte delantera añade más formas de desordenar las conexiones. Sin embargo, a pesar de su complejidad, descifrar los mensajes es un juego de niños. Todo lo que necesitas es otra máquina Enigma configurada de la misma manera. Solo había que teclearlo en una máquina Enigma configurada adecuadamente. Entonces el texto en claro debía aparecer parpadeando en esas luces. Podías decodificarlo letra a letra y decirle a tu oficial el mensaje codificado que se había enviado. Era el mayor dispositivo de encriptación que el mundo había visto jamás. Los alemanes estaban convencidos de que era indescifrable. ¿Por qué se tomaron tantas molestias? El uso de códigos débiles les había costado a los alemanes la Primera Guerra Mundial. En enero de 1917, el secretario de Estado alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama cifrado a la embajada alemana en México. El contenido del telegrama era básicamente una oferta a México para ponerse del lado correcto de la guerra mientras pudieran, y como recompensa, después de la inevitable victoria alemana, se le daría Nuevo México a México, otra parte territorial de Estados Unidos. Pero los descifradores británicos interceptaron el mensaje. Sin que los alemanes lo supieran, ya habían descifrado el viejo código utilizado en el telegrama. Transmitieron el mensaje a los estadounidenses. Indignados, los Estados Unidos se unieron a la lucha y la guerra se volvió contra Alemania. Fue un enorme fracaso de inteligencia y un desastre diplomático para los alemanes. Así que al terminar la guerra, los alemanes se sintieron muy motivados para desarrollar un nuevo sistema de codificación. Y ahí fue cuando entró la máquina Enigma. Los primeros en darse cuenta de la llegada de Enigma fueron los servicios de inteligencia polacos. Habían estado vigilando de cerca a Alemania con muy buenas razones. El Tratado de Versalles, que había recreado la nación de Polonia, en parte se construyó sobre antiguo territorio del Imperio Alemán, por lo que estaban literalmente asentados sobre lo que muchos alemanes consideraban tierra alemana. Pero 8 años después del final de la guerra, la interceptación polaca se encontró con problemas. De repente, en 1926, fue como si se levantara un muro. Simplemente ya no podían descifrar los códigos que utilizaban los alemanes.
Enigma llegó. Durante 2 años, los polacos no pudieron escuchar todo lo que decían los militares alemanes. En 1928, por fin tuvieron un respiro. La aduana de Varsovia recibió un paquete etiquetado como piezas de radio. Recibieron una llamada urgente de los alemanes que les dijeron: lo enviamos por accidente, necesitamos que lo devuelvan ahora. Fue la urgencia de las llamadas lo que les alertó de que tenían algo mucho más importante que simples piezas de radio. El paquete contenía una versión civil de la Enigma. Esto por fin les dio la oportunidad de ver el funcionamiento interno de este dispositivo de encriptación que había confundido sus mejores esfuerzos por descifrarlo. La pregunta es, ¿pudieron descifrar el código? En 1932, utilizando la confiscada máquina Enigma y otros datos rebuscados, el matemático Marian Rejewski descubrió cómo estaban cableadas las versiones militares. Los polacos pudieron volver a escuchar todo lo que decían los alemanes. Pero estaban persiguiendo un blanco móvil. La Enigma estaba evolucionando. Los alemanes siguieron adaptando sus máquinas Enigma, añadieron nuevos rotores, las cablearon de forma diferente, hicieron que el código fuera cada vez más complejo y difícil de descifrar. En respuesta, Rejewski diseñó una máquina para luchar contra la Enigma. Él la llamó una bomba criptográfica, o bomba en polaco. Se ensambló a partir de fragmentos de la máquina Enigma, tal y como ellos la entendieron, y fue un dispositivo que era capaz de recorrer en el tiempo las diferentes permutaciones posibles que la máquina Enigma arrojaba. Este enfoque de probar todas las soluciones posibles resultó familiar para cualquier hacker moderno. Un ataque común utilizado es el ataque de fuerza bruta. Si intentas entrar en el correo electrónico de alguien y averiguar su contraseña, puedes probar todas las combinaciones posibles, similar a intentar descifrar el código Enigma probando todas las posiciones posibles de los rotores. Pero en septiembre de 1939, el ataque a Enigma de Rejewski se interrumpió. Hitler invadió Polonia. Los descifradores de códigos polacos consiguieron escapar de la invasión y entregaron gran parte de las notas que tenían, así como gran parte de su equipo a Bletchley Park, que se convertiría en el centro británico para descifrar códigos. Los alemanes siguieron desarrollando la Enigma, cada vez más compleja. Los esfuerzos británicos no la descifraron tan rápido como para ser útil. Mientras tanto, los submarinos alemanes diezmaban los barcos aliados que transportaban suministros vitales desde Estados Unidos. Los alemanes realmente tuvieron la ventaja, tuvieron el arma perfecta para detener esos convoyes y para debilitar esta línea de suministro vital. Los U-Boot, los submarinos, eran un enemigo invisible, implacable y mortal. Tenían que descifrar los mensajes Enigma enviados a los submarinos antes de que se cortara la línea de suministros del Atlántico y se perdiera la guerra. Un hombre creía saber cómo. Alan Turing era uno de los grandes genios matemáticos de la época, graduado de Cambridge. Él era un hombre absolutamente brillante, muy excéntrico, y fue en sus manos que recayó esta importante misión de descifrar el código Enigma. Turing redimensionó las ideas polacas y construyó una megabomba. Se trataba sin lugar a dudas de una máquina de computación increíble, con tambores giratorios, kilómetros de cable y capaz de descifrar muchas combinaciones de códigos Enigma de las que cualquier ser humano podría lograr.
Turing sabía que ni siquiera sus enormes bombas podían descifrar Enigma con suficiente rapidez. Su genial idea consistía en combinarlas con un fallo crucial que detectó, no en la máquina, sino en los operadores. El defecto eran los mensajes predecibles que enviaban los humanos. Por ejemplo, uno de los tipos de mensaje más comunes era un reporte meteorológico. Significaba que si recibías uno de esos, habían palabras específicas que podías buscar, como por ejemplo beta, tiempo en alemán. Estas palabras conocidas o probables se denominaban cribas. Turing las combinó con un segundo defecto. Y este se encontraba en la propia máquina Enigma, supuestamente indescifrable. Una letra nunca podía cifrarse a sí misma. Así que si pulsabas la letra A, atravesaba todos los cables, pero como esa A tenía que estar conectada a algo, nunca podía volver a convertirse en una letra A en el texto cifrado. Turing podía acortar la búsqueda de soluciones utilizando las cribas como guía. Digamos que buscas la palabra beta, te deslizas por todo el texto y si encuentras alguna de las letras en el lugar correcto, sabrás que esa no es la palabra y podrás seguir buscando. Una vez que hayas encontrado esta grieta, podrás usarla para descifrar el resto del mensaje. Ahora que las bombas de Turing no tenían que probar todas las soluciones posibles, rápidamente se movían a través de las posibilidades restantes. La Enigma se descifró. Algunos expertos afirman que descifrar Enigma cortó la guerra hasta 2 años. Alemania no logró producir un código indescifrable. Pero Enigma inició algo grande. En muchos sentidos, la contienda de enigmas, la contienda entre los creadores y los descifradores de códigos, fue el comienzo de la era de la información. Fue la primera vez que la inteligencia y el acceso a ella se convirtieron en el foco absoluto de un gran esfuerzo militar. Incluso 80 años después, las lecciones de la Enigma siguen siendo válidas. Los militares alemanes añadieron más rotores para multiplicar la complejidad de una Enigma. La tecnología actual sigue haciendo lo mismo. El análogo moderno de esto es el cifrado de 128 o 256 bits. Cada vez que se añade un bit extra, se añade el doble de patrones que hay que buscar. Significa que un ataque de fuerza bruta llevará cada vez más tiempo. La criptografía moderna es tan avanzada que a veces incluso las computadoras más rápidas tardarían mucho más que la edad del universo en descifrar códigos. Pero así como Turing demostró con la Enigma, sigue habiendo un defecto que nadie puede evitar. Humanos. Basta con que una persona haga clic en un enlace dudoso o abra un archivo adjunto e introduzca su contraseña para que los piratas informáticos accedan a su red. Son los seres humanos que forman parte ineludible de la ecuación los que hacen que se descifren los códigos. Así que la increíble máquina Enigma y la batalla para descifrarla siguen enseñándonos lecciones vitales en el mundo moderno. Aunque las computadoras se hayan hecho un poco más rápidas. Esta es la antigua ciudad egipcia de Abidos, a poco más de 400 kilómetros al sur de El Cairo. Aquí, en las ruinas de un templo al dios Osiris de 3000 años de antigüedad, se encuentra un dintel de puerta de piedra. Tallada en su superficie, hay una imagen imposible. Un helicóptero. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, utilizando la última tecnología de imagen, reconstruimos este extraño artefacto con todo detalle. El dintel mide aproximadamente 2 metros de largo y poco más de medio metro de alto. Su superficie de arenisca está tallada con jeroglíficos que celebran el reinado del poderoso faraón Seti I. Pero entre ellos se encuentra lo que claramente parece un moderno helicóptero de ataque con palas de rotor, un cuerpo estilizado y una cola.
Y lo que es aún más extraño, no es único. A casi 100 kilómetros de distancia, en el templo de Hathor, en Dendera, hay un tallado que se parece a una bombilla eléctrica. Tiene un globo de cristal, un filamento e incluso un conjunto de cables eléctricos. No faltan teorías extraordinarias que creen que realmente representan una tecnología avanzada. El antiguo Egipto suele ser un imán para ideas y personas que atribuyen el origen de estos objetos a otra persona. Los extraterrestres y los viajes en el tiempo ocupan un lugar destacado en estas descabelladas teorías. Pero a pesar de las apariencias, los expertos están seguros de que no representan tecnologías modernas. Reconocemos estas formas al instante como espectadores modernos, pero en realidad son muy antiguas, tienen miles de años. Así que la pregunta es, ¿qué podrían ser? ¿Qué significan estos extraños tallados? ¿Quién los hizo? ¿Por qué hay una aeronave moderna en la pared de un templo de 3000 años de antigüedad? Este era el templo funerario de un faraón llamado Seti I. Puede que Seti no sea un nombre tan conocido como lo es Tutankamón, pero no por ello dejó de conseguir grandes logros. Él estabilizó el país tras un periodo de fragmentación y dificultades. Logró una serie de victorias militares que luego esculpió en sus increíbles templos a lo largo y ancho de Egipto. A pesar de la aparente evidencia en la talla, los expertos están seguros de que los helicópteros no son una de sus herramientas de guerra. El problema para ellos es que no se puede conjurar un helicóptero de la nada. Un helicóptero requiere una serie de innovaciones para poder despegar del suelo, entender la aerodinámica para construir el rotor. Es necesario disponer de una fuente de energía que pueda proporcionar suficiente potencia. También se necesita alguna noción de control. Y las pruebas de otras tecnologías esenciales, desde la ingeniería metalmecánica hasta los engranajes, lubricantes y motores, solo destacan en la arqueología egipcia por su ausencia. Una bombilla no es más fácil. Hay que generar electricidad. Se necesitan cables. Y para fabricar la bombilla, se requiere una habilidad clave: el soplado de vidrio, lo que es un problema. Los antiguos egipcios no soplaban vidrio. Esa fue una tecnología que inventaron los romanos. La idea de que son un helicóptero y una bombilla no tiene sentido. Llevo años estudiando el antiguo Egipto y aunque es tentador llamar a esto un helicóptero y una bombilla, puedo decirles que el helicóptero del templo de Osiris no es un helicóptero y la bombilla del templo de Dendera tampoco es una bombilla. Pero si eso no es lo que son, entonces, ¿qué podrían ser? Resolver el misterio significa sumergirse en el mundo de los antiguos faraones. La inscripción del helicóptero aparece en el templo de Osiris en Abidos. Este era el templo funerario de un faraón llamado Seti I. Ahí es donde todo lo relacionado con este faraón debía quedar inmortalizado, escrito para los siglos de la forma más perfecta posible. Los tallados del templo cuentan la historia de Seti como un poderoso rey conquistador. El tallado del helicóptero cobra vida en una de estas efusivas inscripciones. Se lee: el que renueva las aves, fuerte con la espada, que subyuga a los 9 arcos, y los 9 arcos eran una especie de taquigrafía para referirse a los enemigos de Egipto. La inscripción celebra eternamente los grandes logros de Seti. Al menos lo hace hasta que muere. Y entonces llega su hijo, Ramsés II. Ramsés II es conocido como Ramsés el Grande.
es alguien importante cuando se trata de faraones del Nuevo Reino. Y ciertamente en ese momento no tenía rival. Pero la indudable habilidad de Ramsés iba acompañada de un gran ego. Decidió que todas las dedicatorias a la grandeza de su padre quedarían mucho mejor si llevaban su nombre. Así que lo que hizo Ramsés II fue entrar, rellenar el nombre de su padre Seti I con yeso y luego tallar su propio nombre. En el dintel del helicóptero ya no se proclama a Seti como el gran líder que aplasta a los enemigos de Egipto, sino a Ramsés. Pero los 3000 años transcurridos desde entonces pasaron factura en las actualizaciones de Ramsés. Con el tiempo se cayó el yeso de una de las escrituras. Lo que vemos hoy es una combinación de un jeroglífico tallado sobre otro. Así que juntos parecen un helicóptero, cuando separados son bastante distintos. Así que este asombroso tallado tiene un origen muy humano. Estos símbolos no son pruebas de tecnologías avanzadas años antes de que nos diéramos cuenta, o de alienígenas que bajaron a construir las pirámides. En todo caso, estos símbolos son evidencia del ego de los faraones. Es un misterio resuelto. Pero el tallado en Dendera está en su estado original, sin alteraciones después de ser tallado por primera vez. Así que si no es una bombilla, ¿qué es exactamente? A pesar de las apariencias, los egiptólogos confían en conocer la respuesta. Porque la han visto antes. Los antiguos egipcios de las clases altas podían ver estas imágenes y comprender inmediatamente de qué se trataban. Este era un motivo muy tradicional y central en la religión del antiguo Egipto. El filamento es en realidad una serpiente que creemos que representa a la diosa Hathor. El casquillo es una flor de loto que representa el renacimiento. La propia bombilla de vidrio parece representar la burbuja de aire que es el cielo. Y por último, en la parte inferior hay algo que parece un cable, pero en realidad es una barca y representa la barca que habría transportado el sol a través del cielo. Así que si juntamos todos estos elementos, ¡sorpresa! El conjunto de tallados no es una bombilla, sino que nos dice mucho acerca de la teología del antiguo Egipto. Entonces, ¿por qué podemos convencernos de que vemos cosas en estos tallados que simplemente no están ahí? Ni siquiera se limita a las obras monumentales egipcias. Vemos cosas extrañas en todas partes. Vemos a Jesús en una rebanada de pan tostado. Caras en las rocas. Patos en las nubes. Incluso caras en la superficie de Marte. En 1976, la nave espacial Viking de la NASA envió una sorprendente imagen de la superficie marciana, en la que aparecía un rostro humano. Para algunos, era la prueba de una civilización perdida en Marte. Pero cuando la NASA volvió con mejores cámaras, resultó ser solo una formación rocosa. Seguimos viendo cosas que no existen. ¿Qué es lo que ocurre? Para averiguarlo, los científicos usan encefalografías magnéticas para medir directamente la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Descubrieron que muchas veces identificamos estas imágenes antes de ser conscientes de que las estamos mirando. De modo que reconocemos el rostro antes que la rebanada de pan tostado. O el helicóptero antes que el tallado antiguo. El término técnico para esta capacidad de evocar imágenes que no existen
es pareidolia. La pareidolia es una forma en que funciona nuestro cerebro para idear patrones de forma eficaz y lograr reconocerlos. Pero al mismo tiempo puede acabar creando fallos y ver patrones donde no necesariamente existen. Pero este extraño efecto nos mantiene vivos. En parte, se trata de pura supervivencia, porque si vemos una forma ambigua o una sombra entre las hojas y pensamos que es la cabeza de un tigre, vamos a correr. Si nos llegamos a equivocar, no habremos perdido nada, pero si no lo conseguimos y realmente era un tigre, estamos perdidos. La pareidolia se basa en detectar elementos que no son familiares, lo que explica muchas cosas. Nadie le prestó atención a los tallados de Dendera hasta después de la invención de la luz eléctrica en 1878. Solo entonces los visitantes detectaron las similitudes. Lo que también explica por qué nadie se fijó en el helicóptero hasta los años 80. Algún día puede que veamos algo aún más extraordinario en estos jeroglíficos. Solo que aún no lo hemos inventado. En una vitrina del Museo Británico, hay un misterioso mecanismo metálico cubierto de palabras extrañas. Yo soy el revelador de los secretos. En mí hay maravillas de sabiduría, cosas extrañas y ocultas. Se trata de una máquina del pasado, creada para adivinar el futuro. Ahora, gracias a la tecnología más avanzada, podemos examinar este misterioso dispositivo con precisión forense. La máquina de geomancia. En toda la civilización humana no hay nada ni vagamente parecido a esto. No hay una sola referencia a ella en ningún libro o manuscrito. Es aproximadamente 2 veces el tamaño de un iPad y bastante hermosa. Tiene un intrincado trabajo en metal con incrustaciones de oro y plata. Este complejo artículo cuenta con una serie de controles deslizantes, diales y escritura arábiga. Este extraordinario objeto de casi 800 años de antigüedad encierra la clave de misterios perdidos en el tiempo. ¿Qué secreto se esconde? ¿Cómo funciona? ¿Qué es exactamente? En el frente, tiene escrita una inscripción árabe que lo describe, pero parece un acertijo. El poseedor de la elocuencia y el orador silencioso, y a través de mi discurso surgen deseos y temores. El juicio oculta sus pensamientos secretos, pero yo los revelo. ¿Qué significa todo esto? Las inscripciones pueden ser poco claras, pero hay otras marcas en la cara de la máquina que ofrecen pistas. En los deslizadores ideales encontramos matrices de puntos que corresponden con matrices de puntos similares a los que vemos en los libros sobre adivinación. Estos patrones de puntos aparecen en textos de España, África e Inglaterra, que se remontan al siglo XII. Todos ellos tratan de una antigua práctica llamada geomancia. La práctica de la geomancia consiste en predecir el destino o el futuro a partir del estudio del lanzamiento de objetos al suelo y ver cómo caen estos. Así que se trata de un dispositivo de geomancia para predecir el futuro. Pero ¿cómo funciona todo esto? Si nos fijamos en los orígenes del término geomancia, procede del griego geo por tierra y mantis por adivino. La geomancia es una forma de evidencia, es decir, de adivinación o profecía derivada de fenómenos u objetos naturales.
La evidencia es una práctica ancestral en todo el mundo. Y con el paso del tiempo, se crearon formas más elaboradas de averiguar qué deparaba el futuro. Existe la piromancia, que estudia los patrones de las llamas para predecir el futuro, o la hidromancia, que observa los patrones de las masas de agua estancada, o la cristalomancia, que a través de bolas de cristal predice el futuro. La geomancia utiliza arena o tierra para el mismo fin. La geomancia se practicaba en todo el mundo islámico y su nombre era Ilm al-Ram, la ciencia de la arena o el conocimiento de la arena para adivinar el futuro. Con la expansión del Islam, esta forma de geomancia llegó al mundo europeo. Ricardo II tenía un texto sobre geomancia. Y no era el único. Varios monarcas europeos tenían libros de geomancia en sus bibliotecas. La política europea en la época medieval era volátil. Ellos querían saber el futuro y determinar el destino de su reino. Probablemente para los gobernantes de la Tierra tuviera sentido incorporar la propia Tierra en la predicción del futuro. Pero el método básico de la geomancia puede practicarlo cualquiera. Desde un príncipe hasta un mendigo. Empiezas con un lanzamiento. Dibujas una colección aleatoria de puntos mientras mantienes una idea en tu mente, la pregunta que quieres formular. Al final aparecen todos esos puntos. Después de cada lanzamiento, se suma el número total de puntos producidos. Y si sale un número impar, solo dibujas un punto. Y si es par, dibujas 2 puntos. Se necesitan 4 lanzamientos para producir una columna geomántica llamada madre. Cada fila contiene 1 o 2 puntos. Luego se repite todo este proceso 3 veces. Al final se obtienen 4 patrones madre. Se parece mucho a la matemática binaria, pero en lugar de 1 y 0 utilizas pares e impares. Y sigues calculando con esos 2 estados diferentes para poder así generar gran cantidad de estados nuevos. A continuación se toma el patrón de puntos de la fila superior de madres y a partir de él se genera una hija. Cada fila de puntos madre produce otra hija, hasta un total de 4 patrones. Después, a partir de cada par de madres e hijas, se crean sobrinas. Te mueves a través de esas filas y si tienes un número par, pones un símbolo de 2 puntos. Y si tienes un número impar, pones un solo punto. Al final se obtienen 16 caracteres. Esto se llama un cuadro geomántico. El trabajo del geomántico es leer el futuro interpretándolo. Generar el cuadro es simple matemática que parece mucho más compleja de lo que realmente es. Quizás intencionalmente. 16 veces 16 veces 16 veces 16 significa que tienes 65.536 combinaciones en total. Parece una tarea sumamente compleja para un aparato construido casi 700 años antes que la primera computadora. Entonces, ¿cómo funciona la máquina geomántica? La respuesta se esconde tras su decorada cubierta trasera. Todos los mandos y deslizadores del mecanismo son visibles. Y una cosa queda clara de inmediato. Ninguno de ellos está conectado entre sí. Girar un ajuste no tiene ningún efecto sobre los demás. En cierto sentido, la máquina geomántica no es en absoluto una máquina. Solo es un conjunto de diales y palancas desconectados que están ahí para actuar como un objeto de referencia o aide-mémoire. La máquina de geomancia no lee la fortuna. Es solo una mejora elegante para dejar marcas en el suelo basadas en lanzamientos. No es que importe, porque lo que realmente cuenta es cómo interpretas el cuadro. Realmente no es que tengan una interpretación estándar. Hay libros y libros de información sobre cómo interpretar cada posible resultado. El trabajo de los geománticos es elaborar una predicción a partir de los símbolos calculados.
El problema de este proceso es que, aunque parece muy matemático y riguroso, no es más que una forma elaborada de generar uno de los 65.536 números aleatorios y luego asignarle algún tipo de significado. La combinación permite un amplio abanico de interpretaciones. La interpretación real, en efecto, parece inventada. Podría ser cualquier cosa. Así que la máquina no es más que geomancia sin ensuciarse las manos. Lo dice en sus propias inscripciones. Extendí la superficie de mi rostro por humildad y lo preparé como sustituto de la tierra. Lo que lo convierte en un accesorio de lujo para un geomántico de primera. El único de su clase en el mundo. ¿De dónde procede un dispositivo tan único y extraordinario? ¿Quién lo fabricó? El creador de la máquina de geomancia aparece inscrito. Su nombre es Mohammed Inhudlok al-Mawazli. Así que es una persona que nos dice de dónde viene. Ese nombre se traduce como Mohammed, hijo de Hudlok, de Mawazli, o para usar su nombre moderno, Mosul, en lo que hoy es Irak. En el siglo XIII, Mosul era una de las grandes ciudades islámicas del mundo, un gran centro comercial conectado con la ruta de la seda. Rica en recursos comerciales, era también un centro intelectual. Por tanto, es un lugar en el que se esperaría encontrar artesanos como Mohammed Inhudlok. Uno de los oficios característicos de la Mosul medieval era la hábil transformación de un metal en otro, exactamente las técnicas visibles en la máquina de geomancia. Es una pieza muy elaborada con múltiples metales mezclados con gran detalle, por lo que es evidente que quien la fabricó tenía mucha experiencia y Mosul era un lugar perfecto para fabricar un artefacto así. Pero, ¿qué les inspiraba a fabricar una máquina de geomancia en lugar de jarrones más decorativos? El dispositivo intenta ser vistoso, intenta elevar la práctica de la geomancia, llevarla de una práctica callejera a una especie de práctica científica profesional. Y eso tiene mucho sentido, porque hace 1200 años la ciencia floreció en el mundo árabe. Entre los siglos 8 y 13 fue la Edad de Oro islámica. Fue la época del califato Abbasi de Bagdad y de la creación de la Bayat al-Hikma, la Casa de la Sabiduría o la Gran Biblioteca. La biblioteca contiene traducciones de textos clásicos del mundo antiguo. Pero también es un almacén de nuevos conocimientos en ciencia, ingeniería y medicina. Implicaba aprender muchas cosas sobre el mundo natural, hacer observaciones, experimentos, cosas que consideraríamos parte de la ciencia normal y que originaron innovaciones. Vemos la invención de la jeringa, de los forceps, de la cirugía para eliminar las cataratas. Vemos una mejora de los conocimientos en astronomía. Vemos avances matemáticos que incluyen cosas como el punto decimal y fracciones más complejas, así como también innovaciones algebraicas. El álgebra es una palabra árabe. La palabra algoritmo también la usamos hoy en día, es una palabra árabe, y todas estas se desarrollaron en la Edad de Oro islámica. Este es el mundo que da origen a la máquina geomántica. Pero dada la popularidad de la geomancia en el mundo árabe, ¿por qué solo se ha encontrado una máquina? La pista puede estar en la fecha de fabricación de la máquina. En ella está grabado el año musulmán 639, o de 1241 a 1242 en el calendario cristiano. Solo 16 años después, en 1258, se extinguió la Edad de Oro en el Islam. El verdadero gran golpe se produjo con la invasión de los mongoles en el este. Las hordas mongolas, lideradas por el nieto del gran Genghis Khan, destruyeron el conocimiento acumulado de Bagdad. Destruyeron mezquitas, también hospitales, y arrojaron tantos libros al río que se dice que se ennegreció con la tinta.
Así que este artefacto se fabricó durante el último gran momento de la Gran Edad de Oro islámica. Todo en él es extraordinario, desde su artesanía hasta su función y su historia. Es una ventana abierta a la increíble creatividad y energía del mundo islámico medieval. Es una lástima que no predijera la llegada de los mongoles que acabaron con todo.